Y ahora continuamos con nuestro programa. Vamos a tener una invitada muy especial que relata de una manera hipnótica, pero antes vamos a conocerla un poquito. Se casaron el 28 de agosto de 1930 y ni siquiera llegaron a celebrar su primer aniversario. 2 días antes, la muerte los separó. Pero esa unión tan fugaz quedaría inmortalizada para siempre, no en uno, sino en 2 monumentos. Lo que por mucho tiempo se contó como una historia de amor, hoy se parece más a una de terror y misterio. El 18 de agosto de 1931, Miriam Stafford inicia su travesía aérea junto al piloto alemán Ludwig Fuchs. Chingolo se llama su pequeño avión que despega desde Buenos Aires con el objetivo de recorrer 14 provincias. Corrientes, Santiago del Estero, Jujuy. Un pequeño accidente hace que deban cambiar el avión. Consiguen uno similar y continúan el viaje. Camino a San Juan, encuentran el final. Un bel morir, tutta la vida honora, verso de Petrarca que podía leerse en este monolito que hizo construir su esposo Raúl Barón Visa aquí en Maralles, donde el avión se estrelló. Un buen morir honra toda una vida. Pero ¿cómo murió Miriam Stafford? ¿Realmente fue un accidente? Después de muchos años comenzaron a circular otras hipótesis. Se decía que el segundo chingolo fue intervenido para que sufriera el desperfecto que causó el accidente fatal. O lo que es peor, que el accidente fue simulado, que ellos en realidad tenían planeado aterrizar aquí, que alguien los estaba esperando. Los asesinó, luego montó la escena para que pareciera un accidente. En el 4º aniversario de su muerte, Raúl Barón Visa decide alzar el gran monumento de más de 80 metros ubicado en Córdoba, que se convirtió en su mausoleo. ¿Habrá sido un homenaje o una forma de limpiar su conciencia? ¿Con quién estamos hoy? Hola, Agos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Muchas gracias por No, muchas gracias a invitarme. vos por aceptar la entrevista. Vos sabés que te estuve viendo hace unos días en una entrevista que hiciste en Córdoba, donde aparte de que comentabas un poco esto de medium por accidente, dijiste que te sentías como una medium con esto de no dejar olvidar las historias. ¿Cómo llegaste de ser licenciada en letras y actriz a los relatos que haces que la verdad son hipnóticos? Obviamente cuando yo comencé a estudiar todavía no existían las redes sociales, pero ya contaba cuentos, Ujú. porque estaba muy relacionado, ¿no?, con lo que estaba estudiando y también con la performance, ¿no?, con subirse a un escenario y, y contar y decir de una manera para que el público presente pueda crear una imagen en su mente para poder llenar esas palabras de algo más. Ujú. Y una vez que, bueno, que aparecieron las redes sociales, encontré ahí una plataforma para amplificar esa labor artística, podríamos Mm. decir, y llegar a más gente, ¿no?, que eso es lo que posibilita las redes sociales. Y además también fue una forma mía de conocer lugares que de otra forma quizás, no sé, me hubiese muerto sin haberlos conocido, ¿no? Como una Sí. aventura. Compartirlo con los demás es lo que me hizo conocer a mí muchas Ujú. historias. Es genial. ¿Y las historias te van llegando, te las cuentan? Porque, a ver, uno generalmente, historias como el Gauchito Gil lo tiene medio en el radar, de que sabe, más allá de, lo tiene en el folclore, que lo sabe, de una forma u otra va cambiando, pero está ahí. Pero hay otras que si no sos de la zona, incluso siéndolo, por ahí pasan desapercibidas. ¿Las vas encontrando en el camino, las investigás o te llegan? En este momento también te llegarán, supongo. Sí, de las dos maneras. Obviamente, como vos decís, hay historias que son súper Ujú. conocidas, son leyendas populares que son reconocidas más allá de su territorio, Sí. sobre todo las de las grandes ciudades, ¿no? Los mitos urbanos de Buenos Aires o de Córdoba capital tienen más difusión porque, porque han sido escritas, ¿no? Es como, Ujú. volvemos a la cuestión de la tradición oral de nuestros ancestros, que permitió que esas historias sean conocidas, que alguien las escribiera. Yo lo que intento rescatar es volver a la oralidad y las historias que son de pueblos o de lugares más alejados, ¿no?, de los centros urbanos grandes, se van perdiendo
se van perdiendo, ¿no? En la masividad, porque quedan relegadas a la gente del pueblo, del lugar, son como tesoros, que Sí, tal solamente cual. llegas a ellos si alguien te los cuenta, como a la vieja usanza, ¿no? Sí, sí, Juntarse a como nuestros charlar abuelos. claro. Sí. Y bueno, lo que pasa es que mucha gente en las redes sociales me escribe contándome historias, che, en mi pueblo hay tal historia, se dice tal cosa, o hay Ujú. tal edificio, tal lugar. Así se va haciendo una red de historias. Tenés una forma muy hipnótica de contarla. Yo la primera vez que te vi, enseguida busqué tu Instagram, tu TikTok para seguir mirando porque la verdad era espectacular la forma en que la contás, que la relatás. ¿Hay alguna de esas historias que, por ejemplo, ibas pensando que era de cierta forma y terminó completamente diferente y te sorprendió y dijiste, wow? Bueno, sí, hay algunas leyendas muy conocidas. Ahora pensando en una de cementerio, Ujú, que es la de la Dama de Blanco, que a la vez es una de las leyendas que yo tomé para incluir en mi unipersonal Medium por accidente, ujú. donde cuento leyendas. Esa es una de las que elegí, de tantas que hay para contar. No me sorprendió tanto por cómo termina, sino lo que me sorprendió fue que es una historia que yo conozco desde que soy chica, que Sí, contaba una de las versiones, porque es una de las leyendas que tiene muchas versiones y que se replica en distintas localidades de diferentes sí, maneras. sí. Eso me interesa sobre todo porque está, digamos, está ahí. El alma de una leyenda es esa, que se escuchan versiones diferentes y que cada cultura, ¿no? Si vamos como a la mitología, está muy ligado a eso, cada cultura la resignifica y la adapta Sí. a su entorno. Entonces la Dama de Blanco es una de esas leyendas que todo el mundo de alguna manera conoce más o menos o de una manera o de otra. Y cuando fui al cementerio de la Recoleta, Ujú. conté esa historia y cuando investigaba sobre quién había sido la Dama de Blanco, apareció un nombre. Yo siempre creí que era una leyenda Sí. que, como tantas, como por ejemplo la de La Llorona, que tiene muchas versiones que incluso llegaron hasta acá a Argentina, por más que su germen está más ligado a México, que no, a lo mejor que no tenía acá un nombre propio para ponerle esa Dama de Blanco por la versión que yo había escuchado de chica. Y me encontré con que en Buenos Aires está la tumba, digamos, Ajá. sí, de Luz María García Belloso, que ella es conocida como la Sí. Dama de Blanco. Y bueno, obviamente que las versiones, digo de nuevo, son múltiples, pero la tumba en sí también te lleva a esa imaginación de que podría ser la Dama de Blanco, esta mujer que aparece por las noches vestida de blanco y luego o bien desaparece en la entrada del cementerio, esa es una de las versiones, o desaparece, se encuentra con alguien y después de ese encuentro fugaz, la persona, el hombre, se da con que era una mujer que ya había muerto hacía mucho tiempo. Y Sí. ahí en el cementerio de la Recoleta está la tumba de Luz María García Belloso, que tiene como una escultura, Sí, tiene sí, una está. hornacina, no sé si la ubican, tiene una hornacina y Sí. está ella acostada, que parece la Bella Durmiente, esa escultura por la pose, por el gesto en el rostro, realmente es hermosa. Y, y bueno, resulta ser que ella es una de las versiones de la Dama de Blanco. Mira, no sabía que tenía nombre. Sabía la historia de ella y del cementerio de la Recoleta, lo sabía. Y de hecho sabía, se conoce la historia de la Dama de Blanco. En cada pueblo es diferente. Eh, Claro, sí, todas, que se aparece en sí, un boliche, en la sí, ruta, por eso digo, es de esas historias que escuchamos sí o sí desde chica, yo la sí, conocía sí, como que se junta con el hombre, toman un café, le da su saco, ese es como el sí. elemento que se lleva a ella y que después aparece en la tumba, eh, y que el hombre iba al día siguiente a la casa y los padres le decían, no, pero Luz María, no me acuerdo qué nombre le poníamos en esa época a la Dama de Blanco, murió hace 40 años, no sé. Eh, y bueno, y hay otra versión que dice que en realidad la Dama de Blanco no es ella, sino la madre. Ah, mira. Y creo que
Esto es muy interesante, Sí. sobre todo por la relación con la muerte de un familiar, ¿no? ¿Dónde se ubica la muerte en las Ujú. leyendas? Para mí es de un símbolo muy grande, porque en este caso es que la madre, al no aceptar la muerte de su hija, va a dormir a su tumba, digamos, ahí a la hornacina donde está Sí. esa escultura, va a pasar todas las noches para no separarse de ella, porque no puede resignarse a la pérdida. Sí, Entonces, creo que la escultura otra la hace hacer versión, la madre también, ¿no? ¿cómo? La escultura me parece que la hace hacer la madre justamente porque no podía resignarse a la pérdida. Sí, Claro, sí, sí, y también dicen que está hecho, el rostro está esculpido en base a una máscara ajá, tomada del rostro de Luz María una vez que muere. wow. ¿Y alguna vez empezaste a investigar y no la pudiste contar a la historia? Porque era imposible ponerlo en palabras. O porque te sorprendió mucho, o porque te pareció, no sé, muy extraña, media morbosa tal vez. Ay, ahora no recuerdo, pero siempre que yo abordo una Ujú, historia, intento sacarle el morbo. ujú. Sí, está relacionado con la muerte sobre todo. Intento sacarle el morbo, por más que sea una tragedia, por más que sea doloroso, porque creo que es parte de la vida, la muerte, y cada cosa puede ser contada de Sí, distintas maneras. Una misma historia puede ser narrada desde distintos ángulos y uno ahí prioriza qué quiere resaltar de una historia. sí. Entonces, en mi estilo yo cuido mucho eso, invito a la persona que esté Ujú. escuchando a que se anime a entrar en ese terreno también de las leyendas que hablan sobre la muerte o sobre la vida después de la muerte, porque muchas tienen que ver con este miedo de encontrarnos con la muerte en Sí, vida, ¿no? De los espíritus, sí, las sí. apariciones. O las Eh, venganzas, esas que escritas en tumbas. Sí, claro, las maldiciones, sí, ¿no? Es decir, también como dejar a un lado el tabú de que si piso un cementerio me voy a llevar a algún alma en pena, porque quizás, bueno, esas almas en pena sí. necesitan que alguien cuente sus historias también. Y como para ir cerrando, ¿tenés alguna historia muy cortita como para relatarnos que podamos, si podés, si no, No, claro, sí, sí. Era un viernes por la noche y este hombre había ido a tomar un café. Era una noche tranquila, como siempre. Solo un poco de viento levantaba en el horizonte, pero él salió a caminar despacio, como lo hacía cada viernes, y vio que había, frente al cementerio de las Recoletas, una mujer vestida de forma llamativa, porque su vestimenta parecía venir de otra época. Tenía un vestido blanco que llegaba hasta los pies, con encajes en los puños, con una fila de botones que subía por toda la espalda y le llegaba hasta la nuca. Parecía de una familia de esas de tradición. Estaba de espaldas, pero pudo ver como un movimiento, como si ella llorara. Se acercó para preguntarle si necesitaba ayuda. Cuando ella giró el rostro, le vio los ojos rojos, pero ninguna lágrima. Los hombros encogidos, él le ofreció su saco. Ella accedió. Hablaba poco, pero el silencio era hermoso porque había algo etéreo en ella. La invitó a tomar un café, le preguntó su nombre y cuando menos lo esperaba, ella lo besó. El hombre no entendía qué sucedía, pero no dijo nada. Y en esa cavilación de pensamientos fue interrumpido por un golpe seco a la mesa. La muchacha, gritando que ya era tarde, que tenía que irse, salió corriendo, él fue detrás de ella y ella desapareció en el portón del cementerio de la Recoleta.
El cuidador abrió la puerta ante los gritos desesperados de él, de que le dejaran entrar, que era urgente, que tenía que pasar, que algo había ocurrido, que había una mujer que estaba allí adentro, en la noche, oscura y sola. Pero el cuidador le dijo que no había nadie. Él no lo escuchó, siguió caminando, caminó entre tumbas, buscando, pero no sabía muy bien por dónde buscar. El cementerio se convirtió en un laberinto de piedra. El viento había cesado y no parecía bueno. Y a lo lejos pudo ver ese saco que él le había puesto sobre sus hombros, tirado sobre una tumba que tenía una escultura de mármol blanco. Cuando se acercó para agarrarlo, pudo ver en el rostro de esa escultura la mirada de aquella mujer que lo había besado. No, que es impresionante, creo que te pone la piel de gallina. Nos quedó hablar un montón, sobre todo tengo muchísima curiosidad sobre Medium por accidente. ¿Cómo? Bueno, esto fue un poquito, Un es la versión que yo adapté para el espectáculo, no es tal cual lo cuento en el teatro, pero sí es una pizca de Medium. Obviamente te vamos a ir a ver si andás por acá o si andamos nosotros por Córdoba. Así que muchísimas gracias. La verdad, lo dije y lo repito, es hipnótico como lo contás. Te pone la piel de gallina y te da ganas de seguir escuchándote. Así que muchísimas gracias por este ratito y este placer de haberte conocido. Muchas gracias a ustedes por la invitación.